Hoy resolveremos un ejercicio de prueba de hipótesis para una muestra cuando el número de observaciones es menor a 30, es decir, cuando el tamaño de muestra es pequeña. Antes de iniciar una prueba de hipótesis, primero debemos verificar el supuesto de normalidad y el supuesto de homogeneidad de varianza. Verificado estos dos supuestos, el de distribución normal y el de homogeneidad de varianzas, en los datos que utilicemos para este fin, recién procederemos a realizar cualquier prueba de hipótesis. Con esa puntualización, leamos detenidamente el siguiente ejemplo. Una variedad de cebolla cultivada por varios años en una región tuvo un rendimiento promedio de 1.500 kilogramos por hectárea. Un productor desarrolló una variedad en el lugar, las cultivó en 16 parcelas y obtuvo un rendimiento promedio de 1.650 kilogramos por hectárea con un desvío estándar de 200 kilogramos por hectárea. ¿Cuál es la pregunta que nos hace para contrastar la hipótesis? Dice, el rendimiento de la nueva variedad de cebolla será mayor al rendimiento de la variedad cultivada por varios años. Aquí tenemos la contrastación de una hipótesis del promedio de una muestra, que es el rendimiento de cebolla cultivada en 16 parcelas, que alcanza a 1.650 kilogramos. Este es el rendimiento de la variedad nueva. ¿Qué nos pide la pregunta? Verificar si es mayor al rendimiento de la variedad cultivada por varios años. Los datos de rendimiento de esta variedad cultivada por varios años son producto de otras investigaciones y no así de esta investigación. Por lo tanto, este es el promedio de la media poblacional, que tiene un rendimiento de 1.500 kilogramos. Teniendo la media de la muestra y la media de la población, lo que nos pide es verificar si el rendimiento de la variedad nueva es mayor que el rendimiento de la variedad cultivada por varios años. Es una prueba de hipótesis unilateral del lado derecho, porque dice mayor en la campana de Gauss, se ubicaría en el lado derecho. No olvidemos siempre que la hipótesis del investigador puede plantearse de tres maneras. La primera es que el promedio de la muestra sea menor que el promedio de la población. La segunda es que el promedio de la muestra sea diferente al promedio de la población. Y la tercera, el promedio de la muestra sea mayor que el promedio de la población. En este caso, es la tercera relación que nos pide este problema. Si el promedio de la muestra es mayor al promedio de la población. También debemos recordar que la primera relación
está asociado con la palabra menor. La segunda relación está asociada con la palabra diferente. Y la tercera está asociada con la palabra mayor o superior. Ahora realizaremos el ritual de la prueba de hipótesis, que considera 5 pasos. El primero es plantear la hipótesis. El segundo, definir el límite de error que estamos dispuestos a tolerar para aceptar la hipótesis del investigador. El tercero es el cálculo del estadístico de prueba. El cuarto es tomar una decisión. Y finalmente, concluir. Empezaremos con el primer paso, que es plantear la hipótesis. Siempre se debe formular la hipótesis H sub 1 o hipótesis del investigador. ¿Cómo formulamos la hipótesis del investigador? Leeremos detenidamente la pregunta que nos plantea el ejercicio, que dice: el rendimiento de la nueva variedad de cebolla será mayor al rendimiento de la variedad cultivada por varios años. Lo que haré es copiar exactamente como está planteada esa pregunta. El rendimiento de la nueva variedad de cebolla será mayor al rendimiento de la variedad cultivada por varios años. Ahí tenemos la pregunta de investigación. Lo que debemos hacer ahora es transformar esta expresión interrogativa en una expresión afirmativa. ¿Cómo lo hacemos? Primero debemos quitar los signos de interrogación, luego cambiar el término interrogativo por el término afirmativo. ¿Dónde está el término interrogativo? Aquí lo encontramos. ¿Será? Es un término de pregunta. Retiraré el término interrogativo y sustituiré por el término afirmativo. Y dirá: es mayor. De esa manera he convertido la pregunta de investigación en una proposición afirmativa. Al ser una proposición afirmativa, es una hipótesis. Y esa hipótesis es de interés del investigador, por lo tanto, es la hipótesis alternativa. Una vez planteada la hipótesis del investigador, debo plantear la hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo siempre denota igualdad y copiaré la misma proposición de la hipótesis del investigador y dirá: el rendimiento de la nueva variedad de cebolla es igual al rendimiento de la variedad cultivada por varios años. Ahí tenemos planteada la hipótesis de trabajo y ustedes observan que esta hipótesis siempre denotará la igualdad. Entre tanto, que la hipótesis del investigador o hipótesis alternativa siempre denotará diferencia, que puede estar expresado de 3 maneras. Es mayor, o también puede expresarse es diferente, o también puede expresarse es menor. En este caso, tenemos una expresión de mayor que. Planteada las dos hipótesis, definimos el límite de error que estamos dispuestos a tolerar. Para este ejercicio trabajaremos con el límite de error del 1%, o también
Si esto dividimos entre 100, dará 0.01. Eso quiere decir que nuestra conclusión será con un nivel de confianza del 99%. El tercer paso es el cálculo del estadístico de prueba. Para ello observaremos el número de observaciones. Si nos trasladamos a nuestro ejercicio, ustedes verán que la nueva variedad de cebolla ha sido cultivada en 16 parcelas. Por lo tanto, es una muestra pequeña, menor a 30. Cuando es una muestra pequeña, para el cálculo manual, nos auxiliaremos en el estadístico T. El estadístico T está dado por la siguiente relación. T calculado es igual al promedio de la muestra menos la media de la población dividido entre la desviación estándar de la muestra sobre raíz de n. Reemplazaremos ahora los valores en esta fórmula. Iniciaremos con el promedio de la muestra. Ese promedio es el rendimiento de la variedad nueva, que es igual a 1650 kilogramos, menos el promedio de la población. Observaremos nuestro ejercicio y ese rendimiento es igual a 1500 kilogramos, el rendimiento de la variedad antigua. Sobre la desviación estándar de la muestra, esta desviación estándar de la muestra es igual a 200 kilogramos, dividido entre raíz de n. ¿N cuánto es? El número de parcelas en los que ha sido probado esta nueva variedad y es igual a 16. Realizaremos esta operación matemática y tenemos que el valor de t calculado es igual a 3. Con el valor de t calculado, vamos a pasar al siguiente paso, que es la toma de decisión. Para tomar la decisión, debemos calcular el valor de P aproximado. ¿Cómo calculamos ese valor de P aproximado? Nos auxiliaremos en la tabla de T-Student, porque nuestra muestra es pequeña, es decir, menor a 30. Para encontrar el valor de P en la tabla de T-Student, necesito saber el valor de T calculado, y justamente acabamos de calcular. Este valor de T calculado que hemos encontrado es igual a 3.00. Además necesitamos los grados de libertad. Y grados de libertad es igual a n-1. Si vamos al ejercicio, en el punto 3 tenemos un n igual a 16. O también, si ustedes quieren, van al problema y encuentran aquí el número de observaciones, que es 16. Ese valor de 16 parcelas debo restarle 1 para obtener los grados de libertad. Y esto es igual a 15. Con estos grados de libertad vamos a encontrar el valor de P aproximado. ¿Cómo hacemos? Los grados de libertad encontramos en la primera columna de la tabla T. Nos deslizaremos hacia abajo y encontraremos el valor 15.
Subrayamos esa fila donde se encuentra este valor 15 y encontraremos el valor de t calculado dentro de esa fila. Ustedes verán que el valor más próximo a 3 es 2.947. Nos deslizaremos hacia la parte superior donde hemos encontrado el valor t y en la primera fila encontraremos el valor de p aproximado. Este valor de p es igual a 0.005. Y aquí lo tenemos. Encontrado ese p valor, ahora nos dirigimos al ritual de la significancia en el punto 4 y tomaremos una decisión. El p valor es igual a 0.05. Antes de tomar una decisión, debemos definir si la prueba de hipótesis que estamos haciendo es una prueba unilateral o bilateral. Para ello observaremos nuestra hipótesis del investigador. ¿Qué dice? El rendimiento de la nueva variedad de cebolla es mayor. Esta es la palabra que define si es una prueba unilateral o bilateral. Cuando dice es mayor, es una prueba unilateral del lado derecho. El p-valor que hemos encontrado corresponde, por lo tanto, a este área. Y esto es igual a 0.05. Como es una prueba unilateral, no requerimos hacer ninguna otra operación y el p-valor se mantiene tal cual ha sido encontrado en la tabla. Con este p-valor tomamos la decisión. ¿Cuál es la regla? Si p-valor, este valor 0.005 es menor que alfa, entonces se acepta la hipótesis del investigador. H sub 1. Es decir, que el p-valor, si se encuentra dentro de este área de 0 hasta el nivel de significancia, se acepta la hipótesis del investigador. Si p-valor es mayor que alfa, entonces se acepta la hipótesis de trabajo o hipótesis nula. Es decir, si el p-valor está después del valor de significancia, entonces se acepta la hipótesis de trabajo. Veamos dónde se ubica el p-valor que hemos encontrado. 0.05. ¿Está por debajo o por encima de este nivel de significancia? 0.005 es menor que el nivel de significancia. Más o menos se ubica por ahí. P-valor es igual 0.05, menor que el nivel de significancia. Por lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador.
Habiendo aceptado la hipótesis del investigador, ahora debemos concluir. Y decimos con un 99% de seguridad, se concluye que, y debo copiar exactamente lo que dice la hipótesis que hemos aceptado, que es la hipótesis del investigador. ¿Qué dice la hipótesis del investigador? Dice, el rendimiento de la nueva variedad de cebolla es mayor al rendimiento de la variedad cultivada por varios años. Es decir, en otras palabras, que el rendimiento de la nueva variedad de cebolla es mejor al rendimiento de la variedad cultivada por varios años. Esta hipótesis debo trasladar a la conclusión y completamos la frase. Con un 99% de seguridad se concluye que el rendimiento de cebolla de la nueva variedad es mayor al rendimiento de la variedad cultivada por varios años. Como se habrán dado cuenta, la conclusión se hace con la hipótesis que hemos aceptado en este punto 4. Para este estudio ha sido la hipótesis del investigador. Este nivel de confianza es el complemento del nivel de significancia. Si nuestro nivel de significancia ha sido 0.01 o también 1%, lo que les resta para que sea el 100% es el nivel de confianza, y este es del 99%. Con esto hemos terminado la prueba de hipótesis para una muestra cuando el número de observaciones es menor a 30.